Hola, ¿qué tal muchachos? Bueno, estamos en la materia de teorías del aprendizaje. En esta ocasión, con este video, empezamos el temario del cuarto periodo, ¿no? Entonces, esta clase no viene en su examen de esta semana, sería hasta el examen de cuarto periodo, pero pues empezamos para no irnos atrasando en temario. En esta ocasión, ¿no? Creo que ahí se ve toda la pantalla, tal vez un poco más atrás, tal vez por aquí. En esta ocasión vamos a estar hablando de, acá les puse el título, el aprendizaje y sus orígenes en las funciones cognitivas, ¿no? Entonces, valdría la pena poder hacer un pequeño resumen respecto a cuáles son las funciones cognitivas, ¿no? En funciones cognitivas, ustedes si buscan en internet van a encontrar un listado grandísimo, ¿no? Valdría la pena, ¿no? Si ustedes quieren, buscarlas. Está la atención, está la memoria, está la capacidad, por ejemplo, de hablar, ¿no? El lenguaje se considera una función cognitiva, la capacidad de toma de decisión, de juicio, ¿no? Entonces vamos a ver qué son estas funciones que en otros textos ustedes podrían encontrar como funciones yoicas, ¿no? Más analítico el asunto. En cuestiones psicológicas lo encontramos como funciones cognitivas, ¿no? Específicamente. Que finalmente, si estamos hablando de funciones cognitivas y funciones yoicas, ¿no? Así como la traducción, lo que van a darse cuenta es que son aquellas funciones, ¿no? Que nos permiten contactar con principio de realidad, ¿no? Entonces, si a ustedes les llama la atención esta onda de los textos de principio de realidad, principio de placer, como los planteaba Freud, vale la pena que se lean un texto que se llama Dos principios del acaecer psíquico, que justamente en ese texto Freud explica cómo es que un bebé pasa de principio de placer a principio de realidad, ¿no? Cómo es que de repente de estar en un aspecto narcisista de satisfacción, logra tolerar la frustración, ¿no? Y entender que la frustración existe y pasar del narcisismo a la relación objetal a partir de entender el mundo externo y la realidad externa, ¿no? Entonces el niño pasa de lo que podríamos decir en psicología, ¿no? Un estado psicótico de la mente normal en un primer momento a un estado acatado a principios de realidad, ¿no? Entonces, digamos, es como la diferencia, ¿no? De narcisismo y poder hacer relación de objeto porque ya estás en principio de realidad. Es complicado, es difícil, no es un proceso tan rápido como nosotros esperaríamos y en muchas ocasiones falla, ¿no? No es como que ya por haber llegado a lograr hacer una relación objetal, nunca vayamos a tener funcionamientos narcisistas. Se mantienen a lo largo de toda la vida. Lo que va a modificarlos es cómo reaccionamos ante la frustración. Entonces, teniendo como esta pequeña introducción, vamos a empezar a hablar, ¿no? En nuestro curso hemos estado hablando de Freud, ¿no? Y hemos estado hablando de Klein. En esta ocasión, para este tema en específico, decidí utilizar al autor Wilfred Bion, ¿no? Específicamente su texto de Aprendiendo de la Experiencia, para poder hacer esta clase un poco más amena. Yo entiendo que Bion es un autor muy complicado, pero pues bueno, si ustedes quieren empezar a leer autores complicados, qué mejor con una explicación, ¿no? Sencilla que ustedes puedan entender para que poco a poco puedan empezar a leer textos más complejos, ¿no? Acá voy a estar tomando ideas de este texto, no las vamos a profundizar porque necesitamos mucho bagaje para poder entender cada uno de los contenidos que nos habla Bion con función de pensamiento, función alfa, barrera de contacto, pero vamos a irnos poco a poco, paso a paso, de una manera sencilla, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de este texto a partir de lo que propone Bion, ¿no? Con todo esto de una manera resumida, ¿no? Como función de pensamiento, ¿no? La función de pensamiento es una de las principales propuestas que hace Bion en el psicoanálisis respecto a cómo es que nosotros podemos pensar y por qué pensar resulta ser mucho más importante de lo que creíamos dentro de el desarrollo psíquico de la persona, ¿no? Desarrollo mental, no cerebral, ¿no? Vale la pena mencionarlo, mental. Es diferente pensar a procesos químico-biológicos que suceden en el cerebro, ¿vale?
tiene que ver más con una identidad, con quién eres, la forma de pensar, que con una cuestión biológica de funcionamiento orgánico, ¿no? Entonces, bajo esa definición, ¿qué podríamos entender como la función de pensamiento, ¿no? Sería poder convertir partículas de experiencia y relacionarlas para tratar de entenderlas, ¿no? Entonces, lo que Bion nos está diciendo con esto es que las vivencias, ¿no? No nada más tienen que pasarte, sino que tienes que poder entenderlas, tienes que poder pensarlas. El bebé tiene que en un momento poder pensar que la experiencia, ¿no?, que siente en la cabeza de dolor, en el estómago de aire, se va a poder traducir en tengo hambre, ¿no? Entonces, digamos, tener hambre se va a relacionar con otros aspectos. Hambre se puede quitar con comida, se puede quitar con otras experiencias que ya he tenido de la satisfacción y que ya sé específicamente que a mí se me puede quitar el hambre con leche, con jugo, con galletas, con cereal, con papillas, ¿no? Entonces el bebé va a empezar a entender, va a poder empezar a pensar tanto lo que le pasa orgánicamente como lo que le pasa en relación con el otro, como lo que le pasa emocionalmente respecto a sus fantasías. Esto no siempre ocurre y no siempre se puede llegar de la mejor manera. De ahí que están todas las dificultades de pensamiento, todas las dificultades psicosomáticas, que para quien no sepa qué significa psicosomático, son estas enfermedades que no tienen un origen en lo biológico, sino que su origen está en los procesos internos de la persona. Por ejemplo, digamos, una colitis, ¿no? La colitis no nada más se genera por una bacteria que entra al sistema digestivo y que produce inflamación por un exceso de gases, ¿no? Lo que podemos entender es que también te puede dar colitis cuando uno está muy estresado porque tienes exámenes esta semana de tercer parcial con la materia de teorías del aprendizaje y tienes tantas cosas que entregar que te estresas y te da colitis. Esa es una reacción psicosomática. ¿Por qué? Porque sí que de la mente repercute en el soma, en el cuerpo. Las personas que, por ejemplo, de repente les sale urticaria, ¿no? Cuando están angustiadas. De repente las personas que cuando están tristes tienen que comer, ¿no? Como de repente no está tan separado la mente del cuerpo. Cómo se relacionan, cómo incluso también podremos pensar las funciones orgánicas pueden repercutir también en la función mental, ¿no? De repente, ¿qué pasa cuando las personas se enferman de una cosa horrible, ¿no? Del COVID, y como el COVID, ¿no? Que es una cuestión externa que llegó a impactar al organismo, sí te va a repercutir cuestiones emocionales internas, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que se enteraban que se contagiaban, iban y se suicidaban porque caían en una desesperación y en una desolación tremenda y no podían, ¿no?, hacer una cuestión de pensamiento, de poder entender que pues si se cuidaban podían recuperarse incluso desde casa, ¿no? Y entonces llevan a la actuación en lugar del pensamiento. Se puede entender que las cuestiones psicosomáticas, ¿no?, las enfermedades psicosomáticas, lo que termina pasando es que en lugar de pasar por una función de pensamiento, de saber y entender qué es lo que pasa, pasan directamente a la acción. ¿No? Es otro tema, podríamos hablar muchísimo más sobre temas de psicosomático. Eh, si les interesa, ustedes escríbanme y podemos igual impartir un curso, impartir una plática respecto a qué es esto de la relación entre mente y cuerpo y cómo esto puede repercutir en enfermedad, ¿no? En patología. Pero pues bueno, entonces, regresando a esta cuestión, ¿no? De que la función de pensamiento tiene que hacer que las partículas de experiencia se relacionen entre sí para poder generar un entendimiento, ¿no? Entendimiento podríamos traducirlo a un aprendizaje, ¿no? Acá como les pongo en el título. Teniendo esto en cuenta, ¿no?, vamos entonces a hablar de qué es lo que hace que uno pase, ¿no?, de no función de pensamiento a función de pensamiento. Wilfred Bion lo que hace es un retorno a Freud, ¿no?, para poder hablarnos sobre cómo del principio de realidad nosotros podemos hablar que al entrar a esta cuestión de entender la realidad y poder pasar de
lo que Freud conocía como gratificación alucinatoria de deseo. Para los que no están familiarizados con este término de gratificación alucinatoria de deseo, ¿no? Parece nombre de telenovela. Lo que dice Freud es que el bebé, ante la falta del objeto, ¿no? De repente le da hambre y mamá no está, el bebé omnipotentemente, esto quiere decir de manera grandiosa y de una manera mágica, en la que su pensamiento es tan fuerte que puede generar, ¿no? Eso que le está faltando del medio. Entonces el bebé piensa en una gratificación, ¿no? Gratificar tiene que ver con lo placentero, alucinatoria, porque no es real, es una cosa que el bebé está alucinando. Del deseo, porque es lo que desea, ¿no? Que él puede hacer la leche, puede hacer el alimento y puede hacer la gratificación que mamá hacía él solito, ¿no? Y entonces es el bebé que se chupa el dedo, él solito se puede satisfacer. El problema con la gratificación alucinatoria es que no va a funcionar por siempre. El bebé puede, digamos, ¿no? Engañarse, hacerse tonto solito un rato, pero el hambre no se va a engañar, ¿no? La necesidad corporal no va a ser engañada por la gratificación alucinatoria del deseo. Tal vez, ¿no? La mente del bebé sí, pero el cuerpo no. Entonces el hambre va a seguir. Eso que se considera como hambre, eso que se considera como la necesidad, ¿no? Que va a llegar a sobrepasar los límites que puede tener el bebé, va a llegar, tarde o temprano va a llegar, ¿no? Cuando esto llegue, se le va a conocer como la frustración. Freud pensaba, el bebé puede crecer una vez que tolera la frustración. La frustración es lo que nos va a meter a principio de realidad, dice Freud. Quiere decir que tu dedo, por más que tú lo pienses, por más que lo desees, por más que medites, por más que hagas tus chakras, por más que te leas el libro del secreto, no va a sustituir la leche que te da mamá, ¿no? Tu dedo nunca va a poder sustituir a lo que el objeto te puede dar. Entonces, esto es lo que dice Freud, es lo que te mete al principio de realidad para poder hacer relación de objeto, ¿no? Entonces, de repente, todos estos libros de autoayuda, estos libros del secreto, ¿no? Estos bestsellers, ¿no? Son muy llamativos, la gente los compra a montones porque lo que está apelando es al narcisismo, es a la gratificación alucinatoria de deseo de decirte, tú no necesitas nada más que a ti solito. Eso es estar en principio de placer, eso es estar en un funcionamiento psicótico. Cuando uno logra entender que no porque tú diario le reces a Dios, pues entonces te va a generar empleo, te va a dar dinero, sino que tiene que ver con una cuestión en donde tú puedas entender qué es lo que hacen las demás personas para generar dinero y qué es lo que tú puedes hacer para generar dinero, ¿no? Poder hacer cosas y entrar al principio de realidad es lo que te va a poder ayudar a avanzar. Ahorita veremos por qué, ¿no? Entonces dice Freud, ¿no? Está el principio de realidad. Entonces dice Freud, el tema está entre el placer y el displacer para poder entonces entender el principio de realidad. Esto es lo que nos dice Freud. Lo que Bion dice, ¿no? Es que, claro, el principio de realidad implica que uno va a poder entender, ¿no? Lo que los órganos sensoriales van a estar captando. Vas a poder hacer de esa experiencia que hacen los órganos sensoriales un entendimiento, ¿no? Que estaría bueno explicar la diferencia entre sensación y percepción, ¿no? Percepción, yo, ¿no? Les diría, también entraría como una función cognitiva. La sensación es el acto de captar, ¿no? La vivencia corporal. Y la percepción es entender qué es lo que pasó, ¿no? Podríamos explicarlo de una manera simple, como cuestiones de receptor y como aquel que va a estar captando los estímulos, ¿no? Y el estímulo, ¿no? Podremos pensar, receptor es el órgano sensorial, sensorial quiere decir sentidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los órganos que tenemos de los sentidos, ¿no? Tenemos la vista, tenemos el olfato, tenemos el gusto, tenemos el tacto, ¿no? Gusto, olfato, vista, tacto, oído, sí, creo que son los 5. ¿Cómo sería esto? ¿Cuál es el órgano sensorial de la vista? El ojo. ¿Cuál es el órgano sensorial del olfato? La nariz. ¿Cuál es el órgano sensorial del gusto? ¿No? Digamos, está el olfato y la boca como tal, ¿no? La nariz y la boca.
Si no me creen, hagan la prueba, ustedes pueden taparse la nariz y comer algo y no les va a saber a nada, porque es un sentido combinado. Combina el olfato, para poder entonces nosotros tomar las partículas, ¿no? Eso ya tiene que ver con química cerebral, química corporal y anatómica funcional, respecto a cómo es que nosotros podemos captar las cosas, ¿no? Entonces, digamos, está el ojo y está la luz, ¿no? Se dice que hay sensación en el momento en el que el estímulo luz, toca con el receptor ojo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces se dice que en el momento en el que tú prendes la luz y el estímulo toca con el receptor, en ese momento se genera la sensación. Entonces, aquí hay sensación, aquí hay sensación, aquí hay sensación. Podemos ponerlo en otro ejemplo, como el tacto, ¿no? El tacto, vamos a ver que el tacto tiene muchas variantes, ¿no? Porque no nada más existe el tacto de piel, sino que también está el tacto interno, que tiene que ver con, por ejemplo, la sensación interna que se tiene en los órganos, por ejemplo, cuando hay un movimiento intestinal, cuando de repente hay un movimiento pulmonar, ¿no? Cuando uno toma mucho aire, puedes sentir la tensión en los pulmones, incluso te puede doler, ¿no? La gente se puede indigestar, digamos, tiene todo que ver con un funcionamiento orgánico interno, ¿no? Pero, por ejemplo, hablemos del tacto, ¿no? Tacto externo, como receptor piel, ¿no? Estímulo pulmón. En este momento hay tacto, en este momento hay tacto, en este momento hay tacto, ¿no? Entonces, sensación es específicamente el momento en el que el estímulo toca con el receptor, ¿vale? Esto es sensación, esto es sensación. Estímulo toca con receptor, ¿no? Definición para examen, ¿no? ¿Qué es la sensación? En el momento en el que el estímulo toca con el receptor. Ahora, ¿qué sería la percepción? La percepción es poderle dar una interpretación a la sensación. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en el que el plumón toca, ¿no? Yo puedo entender, hay un plumón tocando mi piel, ¿no? En el momento en el que de repente vas cargando la caja y se te cae la caja y te cae en el pie, en el primer momento va a haber sensación. Y después uno puede tener la percepción de que la caja se rompió y entender que las cosas dentro de la caja te cayeron en los pies, ¿no? Hay gente que no puede entender por qué suceden las cosas, ¿no? ¿Por qué me pasó esto, no? ¿Por qué la desgracia me persigue, ¿no? Como Homero, ¿no? Eso, lo que termina pasando es que no hubo una percepción, si lo podemos pensar de esta manera. La persona tuvo la sensación, pero no pudo explicar por qué pasó eso, ¿no? Las personas que no pueden prever a futuro. Esa es otra función cognitiva. La capacidad de juicio se conecta directamente con la capacidad para percibir, ¿no? La percepción es interpretar lo que sucede con la sensación, ¿vale? Y pues es nuestro tema de aquí. Regresemos un poco a esta idea, ¿no? De que el principio de realidad se logra a partir de los órganos sensoriales. Lo que comentábamos, existe un órgano sensorial para entender lo que pasa de manera interna, ¿no? Y de manera interna corporal también podemos entender de manera interna como emocional, ¿no? Lo interno no nada más tiene que ver con los órganos internos, ¿no? Con el estómago, con el páncreas, con los pulmones, sino que también tiene que ver con el mundo fantasioso interno que tenemos dentro, la capacidad para generar fantasías también es interno. Pero por otro lado está la parte del órgano sensorial que nos permite contactar con lo externo, qué es lo que pasa allá afuera. Y esto en el sentido, pensando, sí en las cuestiones concretas, ¿no? De entender que el plumón se cae y entender qué es la gravedad, así como entender que si tú por gravedad rompes el jarrón, tu mamá se puede poner muy triste, se puede enojar y la puedes dañar, ¿no? Entonces lo externo también tiene que ver con cómo contactas con el objeto externo. Esto lo que va a favorecer es a crear un mundo externo. Entonces, así como tenemos un mundo interno que se compone psíquicamente de las fantasías y de todas las cuestiones que nosotros podemos pensar, como la relación que tenemos con el mundo externo y los objetos que habitan en él, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dice Bion? Aparte del placer y del displacer, que lo que nos permite centrar el principio de realidad, nosotros a la ecuación, ¿no? Matemática le podríamos agregar, le sumamos las cualidades sensoriales, ¿no? Entonces, ¿no? Esto es de Bion.
Cualidades sensoriales también lo podríamos entender como las impresiones sensoriales, ¿no? Impresión sensorial, esto que nosotros decíamos de la experiencia, ¿no? Aprendiendo de la experiencia. Partículas de la vivencia, partículas de lo que nosotros vivimos día con día, se van a convertir, ¿no? El objetivo sería que estas impresiones sensoriales las pudiéramos pasar por la función de aprehensión, ¿no? Función de aprehensión suena a un término bastante complejo, pero no es tanto, ¿no? Aprehensión, ustedes podrían pensarlo como esta idea de aprender, como viene también del tacto, ¿no? El reflejo de aprehensión del bebé, ¿no? De tomar las cosas, de cerrar su manita, de poder agarrar las cosas, lo podemos traducir también a una función psíquica. Tomar esas experiencias, ¿no? Estas experiencias, tomarlas, ¿no? Y entonces, al momento en el que tú lo puedes tomar, lo puedes manipular, ¿no? La palabra manipular viene de mano, de que tú puedes moverlo. Esto, si lo traducimos a términos psicológicos, ¿no? Términos psíquicos, para una cuestión más precisa, quiere decir que tú con esto que ya tomaste, de lo que te adueñaste, ahora es tuyo, ahora sí puedes elegir qué hacer con ello, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta cuestión de impresión sensorial? Quiere decir que por fin dejaste de negar la realidad, ¿no? Y entonces entendiste, ¿no? Que la realidad va de la mano con la frustración, pero hasta que no pasas por estas cualidades sensoriales y las puedes aprender, uno puede elegir qué hacer con esta frustración. Bion dice, ante la frustración, ¿no? Bion citando a Freud, obviamente, ¿no? Dice, nosotros podemos hacer dos cosas. Esto nos ayuda a empezar a hablar del tema de mecanismos de defensa. La mente se defiende contra el principio de realidad porque es doloroso, la frustración es dolorosa. Entonces, ¿qué sucede? A lo que no es placentero, uno tiene que hacer algo con lo displacentero, uno se tiene que defender contra esto, ¿no? Y entonces, pues podríamos irnos a hablar de muchos temas respecto a qué pasa con el displacer, qué pasa con el mismo placer, pero ahorita, para específicamente esta clase, hablaremos, ¿no? De estas dos cosas que se pueden hacer ante la frustración. Una es, podemos modificar, ¿no? La frustración, y otra es, podemos evadir la frustración. Podríamos, ¿no? Traducirlo en otros términos como modificar la capacidad creativa de hacer algo diferente, ¿no? Ante la frustración, el niño puede llorar o puede pedirle a mamá biberón y puede generar un lenguaje para que mamá le traiga comida. Eso sería modificar, sería sobreponerse a la frustración para modificar el estado de frustración, el estado de displacer, para regresar al estado placentero. O podemos entrar al tema de evadir. Esto, ¿no? Si lo podemos traducir, sería el mecanismo de defensa de la negación. Negar que nada malo está pasando, ¿no? Esto te puede servir un ratito y a veces es necesario cuando todavía no puedes llegar a la capacidad para modificar, no puedes llegar a la creatividad, porque como decíamos en otro video, llegar a la creatividad implica mucho trabajo psíquico, implica mucha emocionalidad de por medio, que tiene que ver con la gratitud, que tiene que ver con poder tolerar un objeto interno bueno adentro, al cual no se le destruye, ¿no? Tiene que ver con la capacidad para tolerar al otro. Entonces, digamos, es un desarrollo mucho más avanzado poder llegar a evadir, miren, llegar a modificar que llegar a evadir. Evadir es lo sencillo, lo que te puede sacar del apuro cuando todavía no estás lo completamente maduro como para poder modificar, ¿no? Digamos, los niños más grandecitos pueden tolerar la frustración, calmarse, dejar de llorar y hablar para decirle al papá, lo que pasa es que esto me pasó y esto es lo que me duele. Ah, entonces ya hubo una comunicación y papá, si es lo suficientemente bueno, otro tema mucho más amplio, podrá ayudarle al niño, ¿no? Pero si no, pues entonces puede estar el tema de evadir, esto quiere decir la negación de la realidad. ¿Les suena a estos temas del duelo, ¿no? Como de repente la negación y el duelo van de la mano porque tiene que ver con el principio de realidad. Es tan doloroso que en un primer momento
pues no puedo hacer algo diferente, no puedo llegar a la gratitud y a entender por qué mueren las personas y por qué mueren los seres queridos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sale la negación, ¿no? Y entonces, ante la negación, podemos estar hablando de procesos narcisistas, que es negar la frustración, y entonces están las personas que te dicen, es que vi el fantasma de mi abuelita, digamos, pues qué mejor forma omnipotente y mágica de revivir a la persona y decir, claro, yo no necesito estar en duelo, yo no necesito tolerar la frustración de decir, mi abuela murió. Es un proceso psicótico, ¿no? Esta idea de los mediums, de las personas que ven fantasmas, de que están en estas cuestiones paranormales, los consideramos desde esta postura más psicoanalítica, desde una postura más de entender qué pasa mentalmente, como estructuras psicóticas que no pueden tolerar la frustración, no pueden tolerar el principio de realidad y funcionan bajo principio de placer, ¿no? Pequeño breviario cultural, ¿no? Si tú como psicólogo crees en fantasmas y crees en todas esas cosas, mejor piensa en cambiarte de carrera, ¿no? Porque si no, pues no se te tomará muy en serio en una comunidad científica o en una comunidad analítica, ¿no? Que pues lo que busca es entender a la mente, ¿no? Entonces, pues bueno, como tip te sugiero, ¿no? Cuestiónate bien qué es lo que haces de tu vida, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, estamos ante estas dos posibilidades, ¿no? De modificar o de evadir la frustración. Esto fue un pequeño resumen muy amplio, de temas muy amplios más bien, eh, que con el tiempo ustedes van a poder empezar a entender si les interesa esta forma de pensar, ¿no? Esta forma de entender al ser humano y a la mente. Entonces, bueno, esto lo que dice es, las funciones de aprehensión, ¿no? Se podrían catalogar en logros, ¿no? Podríamos decirlo, en funciones, ¿no? Función quiere decir que va a tener elementos. Los elementos que se van a generar para nosotros poder hablar de una función de aprehensión, que es la que nos va a permitir llegar a función de pensamiento, ¿no? Que es mucho más amplia, ¿no? Digamos, la función de aprehensión es uno de los componentes de la función de pensamiento. La función de pensamiento conlleva muchos otros. Ahorita únicamente nos estamos enfocando en función de aprehensión. La función de aprehensión, Bion dice, consta de tres, ¿no? Elementos que nosotros vamos a conocer como funciones cognitivas, ¿no? Dice, ¿cuál surgió primero, no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, Bion dice a este cuestionamiento que el primero, ¿no? De las funciones cognitivas que va a suceder, ¿no? O de las funciones yoicas que tiene que suceder para que nosotros podamos hacer la función de aprehensión. El primero es la conciencia. La conciencia tiene que ver con esta cuestión de si puedes identificar o no el estímulo, ¿no? Si puedes hacer consciente de ello, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede de repente, ¿no? Negar, evadir, como decíamos, ¿no? Evadir el estímulo y no eres consciente de que tienes hambre, ¿no? Son este tipo de personas que dicen es que me siento muy mal y no entiendo ni por qué, ¿no? Porque estás evadiendo, posiblemente no estás pudiendo tomar conciencia del hambre, ¿no? No estás pudiendo tomar conciencia de la envidia, no estás pudiendo tomar conciencia de los celos, ¿no? Depende. Así como de repente, ¿no? Nos pasa que estás buscando las llaves y no puedes tomar conciencia de las llaves y las tenías justo enfrente, ¿no? Eso puede llegar a suceder. La conciencia, ¿no? Vamos a ver que sigue teniendo un componente omnipotente y que puede darse el lujo de desaparecer. Entonces, puede ser que no notes las cosas, ¿no? La conciencia la podemos resumir como esta idea de notar si las cosas están o no están presentes, ¿no? Conciencia es notarlas. Entonces, este sería el órgano sensorial para la percepción, para poder notarlas, para poder entender que ahí están. No sé si les ha pasado, pero de repente hay bebés, ¿no? Que no se dan cuenta del malestar, ¿no? Y entonces los acuestas sobre el juguete y no tienen ni idea. Y de repente puede ser que puedan tomar conciencia de esto y estar llorando y moviéndose porque lograron notar que el juguete estaba debajo, ¿no?
Esta es una cuestión muy interesante porque dice Bion y otros autores como Melanie Klein, para nosotros tomar conciencia del objeto, ¿no? Podríamos pensarlo de esta manera. Esto quiere decir que el mundo externo, ¿no? El objeto, el estímulo sensorial, tiene que ser lo suficientemente atractivo, ¿no? Principio de placer, para que nosotros podamos notarlo, ¿no? Entonces tienes que pasar por este proceso, ¿no? De identificarlo como un objeto bueno o un objeto malo para poder tomar conciencia de él. Tiene que ser lo suficientemente llamativo para tomar conciencia. Una vez que nosotros podemos decir fue lo suficientemente llamativo para tomar conciencia, ese objeto o ese estímulo, podremos pensarlo, tiene que ser lo suficientemente fuerte, ¿no? En cuanto a la experiencia que se vivió de haberlo vivenciado, como para que nosotros, por principio de placer, no nada más nos quedemos a la espera, ¿no? A la espera de que aparezca ese estímulo, sino que entonces, ¿qué pasa? De esperar a que aparezca, podemos pasar a buscarlo de una manera activa, ¿no? Entonces estamos hablando de estos puestos de la cuestión pasiva sería quedarse a únicamente identificar cuándo aparece, ¿no? Pueden pensar en estos juegos del cucú, ¿no? Y que esto lo que empieza a hacer en el bebé es que puede empezar a llamar su atención, ¿no? A poder hacerse consciente del estímulo y si es lo suficientemente atractivo para el bebé, entonces el niño puede pasar de esperar a recibir la leche a empezar a buscar la leche, ¿no? Estamos hablando de que puede empezar a modificar. Ya no nada más se queda en un aspecto de estar esperando, sino que ahora va a empezar a buscarlo de manera activa. Entonces, cuando empezamos a hablar de esta búsqueda, vamos a poner en la mesa el tema de la atención. Por eso es el segundo que aparece. El estímulo tiene que ser tan llamativo como para que al niño le llame la atención y cambiar de estar esperando el estímulo a la acción de buscarlo. En otras palabras, como lo podríamos decir, es esa capacidad para indagar en el mundo de manera periódica y familiarizarse con los datos para cuando surja una necesidad, ¿no? El niño sepa qué es lo que entonces lo satisface, ¿no? Nunca falta de repente el niño que está, ¿no? Para aquellos que hayan tenido hijos, está súper atento a qué es lo que está pasando allá afuera, ¿no? Ya no nada más está en la espera de que llegue mamá con el biberón, sino que empieza con esta capacidad de curiosear, ¿no? Y entonces intenta pararse, intenta ver, ¿no? Y de repente empieza a ubicar, ese que tiene mamá en la mano es el biberón que llega y me pone en la boca y entonces eso hace que yo me sienta mejor cuando me da hambre. Y entonces, ¿qué sucede? De repente empieza a suceder un juego entre que la mamá ve al bebé que la está viendo y le dice, aquí está tu leche, mi vida, y el bebé se emociona, porque entonces empieza a haber un juego, una interacción, ¿no? De repente, ¿qué es esta idea de que el bebé empieza a buscar sus juguetes, ¿no? De repente el bebé empieza a darse cuenta de qué es lo que le dan de comer y de repente el bebé los identifica y hasta empieza a pedirlos, ¿no? Pero eso se pudo lograr porque el niño pudo empezar a buscar, pudo poner atención en esas cosas que le parecían llamativas, que le parecían interesantes. ¿Cuáles son esas? Las que le producen placer. O también displacer, ¿no? De repente el niño está muy atento a que cuando llegan a los niños pequeños, ¿no? Cuando llegan a inyectarlos, de repente ya están muy atentos, que a donde lleguen no haya agujas, ¿no? Entonces esto tiene que ver con la atención. La atención lo que va a permitir es familiarizarse, ¿no? Si nosotros pudiéramos poner como ¿qué es lo que hace esta indagación importante en el psiquismo? Es que va a generar una familiaridad. Entonces, de repente, ante la familiaridad, lo que surge es el tercero de estos elementos, que tiene que ver con la memoria, ¿no? ¿Qué sería la memoria? Este sistema de notación y acumulación de los resultados de la atención, ¿no? Digamos, es el almacén de todas estas experiencias, ¿no?
que ahora nosotros buscamos allá afuera, con las que nos familiarizamos y ahora podemos, ¿no? Poderlas, se dice, una cosa es la atención, que quiere decir lo que está afuera lo puedo notar y lo puedo identificar. Y la memoria es que aunque no esté, ¡pum!, yo puedo recrearlo aquí y decir, claro, el plumón era de color morado, ¿no? Aunque yo no lo tenga aquí en mi campo de visión tal cual, puedo decir, a ver, ¿qué era lo que me llamaba del estuche? El color, ¿no? Y entonces podemos decir, ante la atención que yo puse al objeto, puedo empezar a recordar sus características. Entonces puedo recordar que tenía un zipper, puedo recordar que era gris, ¿no? Sin la necesidad de estarlo viendo. Eso pasa con mamá también y con sus cualidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ante la capacidad para memorizar, esto lo que va a permitir es que el niño forme símbolos, ¿no? Respecto a la formación de símbolos va a ser nuestra siguiente clase y va a poder desarrollar pensamiento verbal, ¿no? Entonces, de repente el niño va a decir, ya sé, ¿no? Por poner un ejemplo, imagínense, ¿no? Un juego imaginativo que esto es un biberón. Ya sé que esto me puede calmar el hambre, pero ¿cómo puedo decirle a mamá que lo que necesito es esto? ¿Cómo puedo hacerle entender a mamá que lo que necesito es esto? Y entonces el niño, a partir de la conciencia, de la atención y de la memoria, va a poder empezar a aprender palabras. Y entonces va a poder decirle a la mamá, Bibi, y después el Bibi se va a transformar en biberón, ¿no? Y entonces, de repente, el niño va a poder pedir, biberón, ¿me puedes hacer mi biberón? Y entonces las vivencias y las experiencias se les va a poder poner palabras y entonces vamos a poder desarrollar el pensamiento verbal. Esto quiere decir desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, así como podemos empezar a ubicar a todas las funciones cognitivas en el desarrollo psíquico de los bebés, ¿no?, del ser humano, y podríamos entonces responder a esa pregunta de ¿qué fue primero en las funciones cognitivas? Bueno, según este autor, Wilfred Bion, lo primero es la conciencia, que va a generar atención, que va a generar memoria y que entonces nos va a permitir desarrollar pensamiento verbal, que nos va a permitir comunicarnos y hacer relación objetal, ¿no? Utilizar el lenguaje para poder hacer relación objetal, para que entonces tú y yo nos podamos entender y yo te pueda dar una clase y tú la puedas entender a partir de mis palabras, tanto habladas como escritas, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que esta clase les haya sido amena, ¿no?, que haya podido aclarar un poquito, ¿no?, respecto a las funciones cognitivas, qué son, cuáles son, de dónde surgen, y un pequeño breviario para que ustedes puedan entonces familiarizarse un poco más con otros autores, ¿no? Cualquier duda que tengan, si quieren recomendación de textos, no duden en escribirme, yo se los voy pasando. Y pues bueno, nos vemos, muchachos.